la, la extraña porque ¿por qué no antes? Por qué ahora? ¿Por qué será que la devaluación del dólar oficial? Y bueno, en esta nota la verdad es que lo que yo pretendía digamos, analizar de alguna manera es algo que el 30 de agosto de 2021 había escrito también en una columna del diario, que tenía que ver con una afirmación, eran días antes de las PASO, de medio término, y el título era "Milei no es un fenómeno". Porque claro, le bajaban el precio de que Milei era un fenómeno, un artista, una cosa, una locura, una cosa del momento. Y la verdad que había muchos datos de la cultura, de la política, que estaban indicando que no, que incluso el fenómeno que se pretendía poner o el personaje que se pretendía dar no estaba ocurriendo ni siquiera en el mundo. En ese momento, por ejemplo, en Madrid había ganado las elecciones Díaz Ayuso, que era del Partido Popular, una ciudad como Madrid que siempre fue PSOE, y había ganado con una simple palabra: libertad. Libertad, no sabía libertad de qué, para qué, pero libertad. ¿En qué momento? Claro, en un momento en que uno pasó un año y medio, 2 años encerrado. Entonces la idea de la libertad, sobre todo para los más jóvenes, venía a ser como hasta como una empatía, ¿no? Y la verdad es que también era y es real el hartazgo que mencionaba o venía diciendo Javier Milei acerca de la política, acerca de los funcionarios del Estado, digamos, de los que eventualmente ocupan el gobierno en el Estado durante 4 años y se van cambiando y se van cambiando. Y todo lo que hacía que Javier Milei no sea un fenómeno era el actuar cotidiano de los políticos profesionales. Y, y eso pasó, y una de las cosas que yo decía por ese momento era que por análisis, no por vidente, seguro el Perú hará su debut en las urnas de Cava, con resultados asombrosos que ocasionarán más enojos que replanteos y autocríticas. Agosto de 2021. Y la verdad que ese resultado asombroso que llevó a la diputación en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, a Milei, ocasionaron más enojos que replanteos y autocríticas por parte de quienes estaban en el gobierno y quienes estaban en la oposición institucional. Y la verdad que con el diario del lunes, o sea, de hoy, lo primero que hay que decir es que yo, y lo planteo, verdaderamente la Argentina ruge. La Argentina ruge y tiene que ver con Milei, pero tiene que ver con una expresión, no con una idea, con una expresión. Una expresión de desesperación, de bronca, como ustedes quieran llamarlo. No habla, ruge. Y nadie puede de alguna manera impugnar ese rugido, esa expresión, ese grito, esa bronca. Y la verdad es que también pensaba, ¿cuál es el fenómeno que se vio ayer? ¿El voto a Milei o el voto a Massa? Y voy a decir por qué. Porque si uno analiza los discursos, se va a dar cuenta que Massa lo que está diciendo en su discurso, que habló poco por otra parte en las elecciones o en este preelectoral, Massa lo que está diciendo es que hay que empezar a cambiar lo que él está haciendo hoy. O sea, entonces ya desde ese lugar, el fenómeno es que alguien que está pensando en el voto diga: voy a poner el voto a quien dice que va a cambiar lo que él mismo está haciendo hoy. Y por otro lado teníamos las internas de Juntos por el Cambio, en la cual se estaban tirando, como se dice, con de todo. O sea, se tiraban no solamente con vos, Patricia, fuiste montonera, vos, Patricia, fuiste de la Rúa, con cosas muy, muy grosas como entregaste a tus compañeros. Y del otro lado, o sea, pero siempre dentro de la misma interna, no lo decía no el kirchnerismo ni lo decía Milei. Desde el otro lado le decían: vos mataste a Favaloro. O
sea, terrible. O sea, ¿cómo se vuelve de eso? No lo sé. ¿Cómo iban a volver? O sea, mostrando realmente que había una interna que estaba de espalda a la dimensión de la crisis que estamos viviendo y que todos los argentinos estamos padeciendo y cada vez más. Con lo cual, verdaderamente yo me sorprendo de quienes se sorprenden del caudal de voto que sacó Javier Milei. Y también lo voy a decir por qué. Porque en mi caso yo voy preguntando por la calle y la verdad que era asombrosa lo que escuchaba era asombroso. Era asombroso porque no me daba el 30, me daba el 50. La mitad de las personas a las cuales les preguntaba, y más si eran pibes que venían a casa por X razón, chicos de primer voto sobre todo, que me decían mi ley, pero como, o sea, como si fuese una cosa, pero ¿qué me estás preguntando? Y la verdad también es que yo no creo que las encuestas hayan fallado, porque las encuestas, si uno ve más o menos lo que estaban anunciando, primero que las matemáticas no le daban, porque estaba faltando un gran paso, pero no se equivocaron con respecto a, por ejemplo, el porcentaje que podía llegar a tener Juntos por el Cambio, el porcentaje que podría tener la Unión por la Patria, que podía tener Grabois, que podría tener Massa. El tema es que lo que sí se equivocaba o que no veía era quién no le respondía. ¿Y quién no le responde? Al que no le interesa. O quién no responde al que no tiene un teléfono fijo. Y generalmente son los jóvenes también. Y también la gente de menores recursos, se puede decir quizás. Y de ahí viene el caudal de votos también de Milei. Yo lo que creo, y esto pensando ya en lo que puede llegar a venir, pienso que las posibilidades de que se revierta es un resultado con respecto a que Milei no esté en el balotaje. Lo que puede ocurrir es que Milei gane en primera vuelta. Y lo voy a fundamentar. El voto de Milei no se va a mover de ahí. Y el voto tanto de Juntos por el Cambio como el de Unión por la Patria sí es volátil. Porque yo no imagino, o sí puedo imaginar ante el miedo, puedo imaginar la posibilidad de que alguien que votó a Grabois lo vote a Massa. Es bastante difícil y también creo que han quedado demasiadas heridas en Juntos por el Cambio como para que esos votos queden ahí. Y también hay otra cosa, realmente lo que es el empuje del que gana, el que sorprende, va a ser realmente difícil que se pueda revertir la tendencia, según lo que a mí me parece, y también según en lo que veo en el poco tiempo que queda, como para que alguna situación económica mejore. Ya vimos hoy que la idea es que no empeore, hasta por parte del gobierno, de que no se produzca una hiperinflación, y por eso se anticipó a devaluar en un 21%, que es una barbaridad. En un día un 21% es una barbaridad. Y la verdad es que no ve uno una política tradicional con algún tipo de intenciones de cambiar en sus formas, en sus discursos. Y yo lo que verdaderamente también creo es que de aquellos que se pueden recostar en que, bueno, un 30% de la población no concurrió a votar. Ahora, cuando te preguntas, ¿y a quién te parece que votaría ese 30%? ¿Y por qué no fue a votar ese 30%? Acá en Santa Fe 40%, en provincia de Santa Fe. 40% no fue a votar, que estaba habilitado. Y en primer lugar es por un desencanto, claramente. Con lo cual no veo dónde puede llegar a entrar ese voto que no sea en el voto bronca. Y también decir que ese voto, o esos 30%, se puede llegar a componer en un 15% de electores que no están obligados a votar. Tales son los adolescentes entre
16 y 17 años, que son el 3,3% de la población o del padrón, y o el caso de los adultos mayores de más de 70 años, que son el 13,7%. O sea, evidentemente también vimos ayer que ya Massa le iba tirando los galgos, sobre todo a los adultos mayores, hablando de las jubilaciones y metiendo miedo también con eso. Pero esto no tiene que ver con una idea, no tiene que ver con un juicio de valor, ¿no? Tiene que ver también con lo que es lo que está ocurriendo culturalmente en la Argentina, con la relación de los representados con los representantes. Y esto es un dato objetivo. Después si llueve, uno puede decir, mirá, la verdad que no me gusta que llueva, pero lo único que puedes hacer es un paraguas para no mojarte. Llover va a seguir lloviendo. Y esto que está ocurriendo es lo que está ocurriendo. Y lo que viene ocurriendo en la cultura y en la política es lo que viene ocurriendo en la cultura y en la política desde el 2020 hasta hoy. Y lo veníamos diciendo, no tomen a este muchacho, Milei, como un fenómeno. Es un fenómeno que aún continúa en ciertas personas, realmente desde hace 30 años, en las funciones públicas, y las personas siguen eligiéndolo. Y que no haya una renovación, que aparentemente venía ahora, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta a los candidatos, ninguno pasa de tiene menos de 30 años en la función pública. Es mucho. Es mucho. Siempre acomodándose ahí. Pero está claro que la casta tiene miedo, y es verdad, la casta vieja tiene miedo porque viene la casta nueva. O sea, no es que no viene casta acá. O sea, alguien que pueda pensar que Milei va a gobernar, no sé, con inteligencia artificial, está absolutamente equivocado también. Es imposible que no exista una clase política y burócratas políticos que lleven adelante las políticas de Estado, salvo que ponga el piloto automático y que gobierne el extranjero. Pero no es que no va a haber casta. Sí es cierto que Milei es una persona que no viene de la casta política, pero sí de la casta económica. Es un economista que siempre fue la mano derecha o digamos, o la palabra en el oído izquierdo de Ornequian. Ornequian es quien se benefició con las privatizaciones de la época, yo diría de la década infame, en donde se vendían por chaucha y palito y se pagaba muchísimo, se vendía con deuda las empresas del Estado. Ornequian era uno de esos y Aeropuertos 2000 y otras empresas más, y que su asesor económico era Milei. Por lo cual la casta dirigencial también lo tiene Milei como parte de él, guste o no guste. Y también es muy fácil creer que, como decíamos la otra vez, todavía seguimos buscando a José Blue para ver quién es el que dice que hoy, por ejemplo, el Blue de la nada aparece con un 80 pesos más. Nadie puede saber cómo puede ser que abrió 80 pesos. ¿Quién dijo que era 80 pesos más el precio del Blue? Entonces, bueno, generalmente creo, y a partir de lo que se vio después con el desplome de algunas acciones argentinas que cotizan en Nueva York, es que si hay algo le falta a Milei es darle la mano fuertemente y darle algún tipo de confianza a esa mano invisible del mercado que es invisible nomás para nosotros, ¿no? Existe, tiene cuerpo y esa mano aprieta también. Evidentemente, todavía Milei no puede convencer a esa mano invisible de que el liberalismo, tal como aparentemente lo entiende, es algo que los va a beneficiar. Recordemos que siempre el poder utilizó al Estado como parte para ejercer ese poder, y no solamente es que ese Estado fue en contra del que tiene el poder, siempre fue un instrumento, sea represivo, sea para otra cosa, lo que sea, pero siempre fue un instrumento. Los dueños no son los que viven en un barrio alejado y que tienen una situación de maldad o desocupados, no son los dueños del Estado, sea quien sea el nombre que esté.
Pero bueno, evidentemente creo yo que los próximos días y las próximas semanas creo que van a ser muy, lamentablemente, muy tensas dentro de la política, y no solamente la política, sino en la calle, porque ya los últimos días del preelectoral fue bastante grave la situación de violencia que se vivió y las cuestiones que aparecieron. Y recordemos que cuando se empieza a hablar mucho de algo, como el tema de la inseguridad y todo, hay una profecía autocumplida también. La verdad es que uno no comprende dentro de la política y también de ciertos analistas cómo creen que lo de Milei es un fenómeno, o no vieron venir o no ven venir que realmente hoy Javier Milei, con sus ideas, con sus gritos, con sus cancelaciones, no tiene chances de ser presidente a partir del 10 de diciembre. No se puede tapar el sol con las manos.